Bolaño, buenos días. Ante todo, le voy a dar la enhorabuena porque ha sido nombrado el negociador de Junts en el gobierno. Se han quitado a Zapatero de en medio. ¿Cómo que se han quitado a Zapatero de en medio? No sé si estas conexiones con Maduro y con la narcodictadura me huele mal. Simplemente era presionar al Consejo General del Poder Judicial para poder pararle los pies al juez Peinado. Y ahora le pido agilidad. Que resuelva cuanto antes esas quejas, reclamaba usted insistentemente. Señor Bolaño, recordemos un poco su trayectoria. Usted fue el artífice de la ley de la amnistía, además de ser interlocutor con Junts y Esquerra Republicana, siendo también el que estampó la firma junto a Oriol Junqueras en el pacto con los republicanos. Claro, es que se lo creen todo y hacen uso de todo. O sea, allí donde hay un bulo, ahí está la ultraderecha revolcándose, pero revolcándose allí abiertamente. Y claro, dice usted, cita como fuentes malas lenguas. Claro, no me extraña. Si es que ustedes sin la mentira y sin el bulo no son nada. Porque son ustedes la ultraderecha. Entonces, claro, pues cualquier bulo, cualquier mentira, usted se hace cargo de ella, empieza a utilizarla y efectivamente, señora pues no me extraña perdone, señor Bolaño. Esta señora me está interrumpiendo, señora El presidenta. artículo 103 del reglamento del Senado. No tiene la palabra. No tiene la palabra, la tiene el ministro, está utilizando unos adjetivos que posiblemente no tienen nada que ver con la cortesía parlamentaria, pero es su libertad de expresión. Y en cualquier caso, además, le está dando la razón de lo que usted acaba de decir antes. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. No utilizo ningún adjetivo. Estoy utilizando hechos. Y es revolcándose en los bulos y en las mentiras como hace la ultraderecha en todo el mundo, no solo en España. Espero que luego el tiempo se me descuente la interrupción que he sufrido de esta señora. En segundo lugar, dice usted que yo la insulto, pero usted se ha escuchado lo que dice de mí, de mi gobierno y de mi partido. Pero, ¿dónde tienen ustedes el sentido de la realidad? Que usted me insulta, pero usted de verdad se ha escuchado. Mire, es un espejo, póngase usted a sí misma su intervención y cuente los insultos que ha pronunciado sin ninguna duda. Utiliza usted continuamente una expresión que estoy cansada que me responda. También está cansada que la presidenta le ha pedido que se ciña al objeto del debate. Está usted muy cansada. Eso que la España que madruga no debería cansarse, debería estar contenta de trabajar por el bien y el futuro de este país que se llama España. Pero no obstante usted está cansada. Hace referencia a intervenciones mías y declaraciones públicas mías, me ratifico íntegramente en todas ellas, por supuesto, y en todas las actuaciones que en el ejercicio de mis competencias y en el ejercicio de mis derechos como ciudadano he ejercido ante el Consejo General del Poder Judicial y ante cualquier otro órgano donde yo crea que puedo ejercer mis derechos como ciudadano cuando veo vulnerados esos derechos. Mire, ha hecho usted un repaso por mi trayectoria, es usted una senadora en Wikipedia que refleja mi biografía. Es verdad que desde un punto de vista algo faltón, pero en todo caso pues le agradezco que se tome la molestia de conocer mi vida y de conocer mi trayectoria y de que me cite, y eso está bien, porque que difundan el pensamiento de uno siempre es una buena noticia. Mire, a usted, como la senadora portavoz del Grupo Popular, le gusta que se falte el respeto a los fiscales en un acto público de una asociación judicial. A mí no me gusta que se falte el respeto, así lo dije públicamente. A mí me parece que los fiscales y jueces, que por cierto es la misma oposición, que luego tienen que optar si quieren ir a la Judicatura o al Ministerio Fiscal, me parece que merecen un respeto. Por supuesto que trabajan con autonomía en todos los casos, en todos y cada uno, y lo que vamos a hacer con la reforma del Estatuto Orgánico es reforzar esa autonomía del Ministerio Fiscal. Nada que ver con esto la Fiscalía te lo afina, que es lo que hacía el Partido Popular cuando gobernaba. Esto la Fiscalía te lo afina. Claro, es que hay frases que representan una época, ¿no? Y el Partido Popular, pues cuando uno le recuerda lo que pasaba cuando gobernaba el PP, destruyendo pruebas, esto la Fiscalía te lo afina, controlando la Sala Segunda por detrás, todas esas cosas que ha dicho el Partido Popular, pues obviamente pues tienen que ver con lo que supone que la derecha gobierne. Y me refiero al Partido Popular y a Vox porque son ustedes una unidad de acción en lo universal y por tanto pues a veces dicen las mismas cosas y las respondo simultáneamente. Habla de los discursos que se han pronunciado en los congresos de las asociaciones judiciales a las que yo he asistido. Soy el primer ministro de Justicia que ha ido a las 4 asociaciones judiciales a escuchar y a ser escuchado.
yo le remito, señoría, ya que hace un repaso por mi trayectoria, a que escuche también mis discursos. Está en redes sociales íntegramente. Estoy seguro que usted va a aprender cosas que, visto lo que dice, no las conoce todavía. O falta usted a la verdad. No sé cuál de las dos cosas en este caso se da. Pero yo le animo a que entre en mis redes sociales, pueda ver todo el discurso íntegramente y, bueno, pues igual usted, pues alguna cuestión que en este momento ignora, pues de repente la conoce, ¿no? Y entonces en sus intervenciones futuras no dice lo que dice. Y luego, pues como efectivamente, como le ha dicho la presidenta, pues usted, la justicia no le importa nada, no ha hecho ni mención, le importa bien poco, y en fin, pues usted ha hablado de otras cosas. Por supuesto, como no puede ser de otra manera, en un grupo ultraderechista como el que usted representa, ha terminado amenazándome y calumniándome. Y como usted desea, como forma parte de la ultraderecha, pues usted desea meter a personas honestas en la cárcel solo por ser progresistas, lo que pasaba en la dictadura, lo que son ustedes. La ultraderecha y la dictadura, lo que son ustedes. Ni más ni menos. Y por tanto, pues mire, yo le agradezco que usted con tanta claridad demuestre lo que es la ultraderecha en este país, a la cual está abrazada el Partido Popular de una manera bastante evidente. Y lo que es una pena es que lo diga usted en sede parlamentaria. Si lo dijera fuera, pues igual la querellada es usted, por calumniar y por injuriar y por intentar, pues, encarcelar a gente honesta. Y entonces, bueno, pues espero que rectifique usted en su última intervención. Y me ha parecido verla a usted preocupada por las mujeres. Es una gran noticia que la ultraderecha por fin se preocupe por la igualdad de hombres y mujeres en este país, cosa que no ha pasado nunca. Los medios públicos sanchistas, que han llamado golpistas a los magistrados del Supremo al más puro estilo chavista. Y este mismo martes, el propio presidente, en un claro ataque a la independencia judicial, afirmó que no había pruebas concluyentes para condenar al fiscal. Es decir, una brutal cacería contra los magistrados del Supremo. Una campaña de linchamiento llevada a cabo desde el propio Ejecutivo. Hemos visto a ministros de su gobierno haciendo llamamientos para salir a la calle contra los magistrados del Supremo. ¿Dónde se ha visto eso? ¿En qué país democrático se producen estas cosas? Hablemos de injerencia en el Poder Judicial. También ahí el Partido Popular tiene una historia larga como la mano del Partido Popular para intentar influir en procedimientos judiciales, que ustedes lo intentan. Todavía hoy, por cierto, siempre lo han hecho, pero lo siguen intentando. Fue el Partido Popular quien dijo que iba a controlar la Sala Segunda por detrás, un senador del Partido Popular. Fue el fiscal general del Estado, nombrado por el gobierno del Partido Popular, el que prohibió a fiscales superiores continuar con investigaciones judiciales, como por ejemplo la que afectó en el año 2003 al denominado Tamayazo. El fiscal general del Estado prohibiendo a un fiscal superior autonómico que investigara. Fue el Partido Popular el que dijo que esto la Fiscalía te lo afina. Tienen ustedes un historial para no abrir la boca de injerencia en el Poder Judicial, para no abrir la boca, que les conocemos, señorías del Partido Popular, les conocemos perfectamente. Y por tanto, tranquilidad y rigor en lo que digan, y rigor, porque tienen ustedes una historia que les acompaña. Respeto a tribunales. ¿Usted se ha escuchado lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Ah, no es un tribunal, es un ornitorrinco el Tribunal Constitucional. Por favor, respeto al Tribunal Constitucional, respeto a los 12 magistrados elegidos, los 12 por la mayoría del Partido Socialista y del Partido Popular, porque todos necesitan una mayoría reforzada en Congreso y Senado para ser elegidos. Y por tanto, respeten ustedes al Tribunal Constitucional, porque les acusan continuamente, incluso por escrito, ayer por la tarde fue un ejemplo, por escrito, de prevaricar. Es decir, están ustedes calumniando al Tribunal Constitucional y están ustedes, si no lo hicieran en sede parlamentaria, cometiendo un delito. Respeto al Tribunal Constitucional, igual que respeto al Tribunal Supremo y al resto de órganos de la jurisdicción ordinaria. ¿Falta usted al respeto al Ministerio Fiscal? Obviamente, porque el Ministerio Fiscal persigue el delito y cuenta la verdad. Y eso a ustedes no les gusta, y por tanto, pues usted falta el respeto al Ministerio Fiscal y le hace gracia que se le falte el respeto al Ministerio Fiscal. A mí no me hace gracia, ni en sede parlamentaria, ni en ningún evento al que he ido, y lo digo públicamente. Por supuesto que el Ministerio Fiscal y los fiscales y tribunales que están en los tribunales de este país ejercen con autonomía su labor, por supuesto que lo hacen, con criterio profesional, sin ninguna injerencia. Esto no es un gobierno del Partido Popular, de que esto la Fiscalía se lo afina, que esto es lo que decía el Partido Popular, señora Pardo. El Partido Popular en el gobierno decía, esto la Fiscalía te lo afina. Y con nosotros, criterios objetivos y profesionales en la actuación del Ministerio Fiscal. Y lo que vamos a hacer es reforzar esa autonomía porque ahora llevarán a cabo una función tan trascendente como es la investigación penal.
Habla usted, tergiversando mis palabras, de que yo en mi intervención inicial he hablado de sectores que atacan a la democracia. Se lo voy a aclarar, desde la ultraderecha, es decir, ese partido que les gobierna a usted la Comunidad Valenciana. Ese partido que les dicta lo que tienen que decir ustedes en los discursos de investidura y que les dicen cómo tienen que gobernar. Es decir, que son ustedes los testaferros de Vox en la Comunidad Valenciana. Hay un señor, que ahora es el nuevo presidente de la Unidad Valenciana, que hace y dice lo que le dice Vox. Y por tanto, pues esos sectores ultraderechistas que atacan la democracia porque no les gusta la democracia son a los que ustedes están rendidos. Y ese es el problema fundamental de la democracia española, que no pasa en otros países de Europa, donde se pone un cordón sanitario a la ultraderecha, como por ejemplo en Alemania. Aquí no, aquí el PP llevando el maletín a Vox. Y ese es el problema que tiene la democracia española. Pone usted en boca mía y en boca de algunos senadores palabras que no han pronunciado. Claro, así ganará usted el debate. Usted dice cosas que nadie ha dicho y usted las responde. Bueno, si se ajusta usted a la realidad, pues igual el debate es más rico. Porque ni yo he dicho cosas que usted me atribuye, ni los senadores han dicho cosas que usted les atribuye. Y por tanto, pues seguro que en el turno de réplica los señores senadores afectados pues podrán defenderse igual que lo he hecho yo en este momento. Mire, sobre la sentencia del Tribunal Supremo relacionada con el fiscal general del Estado, yo hice una declaración institucional a las 2 horas de conocerse el fallo, que es lo que conocemos hasta la fecha. Me ratifico en mi declaración institucional por completo. Respetamos ese fallo y discrepamos de él, y lo hacemos con respeto. Y esa discrepancia no supone en ningún caso ninguna deslegitimación de ninguna institución, ni del Poder Judicial en su conjunto, ni del Tribunal Supremo, por supuesto. Y ese respeto, en la discrepancia, es el mismo respeto que también defiende la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que por supuesto que en democracia el derecho fundamental a la libertad de expresión hace que se pueda discrepar de una resolución judicial con respeto, como lo he hecho yo. Y claro que me ratifico en aquella declaración institucional. Mire, todas las críticas que nos hacen ustedes a nosotros, al Gobierno de España, se lo voy a decir bien clarito. Las críticas que hace el PP al Gobierno de España son paparruchas comparado con que allí donde gobiernan ustedes ponen por delante el negocio a la salud y la vida de la gente. Esa es la claridad de esto que le estoy diciendo. Todos son paparruchas, porque ustedes donde gobiernan primero el negocio y los intereses privados y después la salud y la vida de la gente. Y eso es lo grave, porque hay muchas personas que necesitan de la sanidad pública. Y ustedes lo que hacen es negocio. Y por tanto todas sus críticas palidecen ante la evidencia de ese comportamiento tan grave que se está comprobando que pasa allí donde gobierna el Partido Popular. Mire, por supuesto que salgo en defensa de jueces y magistrados de nuestro país cuando hay alguna declaración que les ataca sin respeto. Lo he hecho en el Senado, lo he hecho este martes a una pregunta del portavoz de Junts. Lo he hecho este martes, o sea que es que usted estaba presente, imagino que estaría en el hemiciclo el martes en la sesión de control. Y lo hago en el Congreso y luego allí donde se formula una crítica injustificada, una falta de respeto a jueces y magistrados, con nombres y apellidos o en general. Lo hago siempre, desde el año 23 hasta la fecha. Como usted utiliza palabras que nadie pronuncia, mentiras que todo el mundo desmiente, pero a usted todo le vale para hacer oposición, yo le pido que de verdad, que sea un poquito más rigurosa, señora Pardo, sea un poquito más rigurosa. Fíjese, ¿cuántos problemas de corrupción ha tenido el Partido Popular a lo largo de su historia? ¿Cuántas docenas de años de condenas por corrupción tienen dirigentes del Partido Popular? ¿Cuántos procedimientos judiciales por corrupción tienen hoy abiertos dirigentes del Partido Popular? Como antes he dicho y ahora reitero, el triple de procedimientos judiciales por corrupción tienen dirigentes del PP que dirigentes que eran militantes del Partido Socialista. El triple. Y no defiendo a ninguno de ellos. Que la justicia haga su trabajo. Quien haya cometido una irregularidad, que se le condene, por supuesto. No defiendo a ninguno de ellos. Pero que el Partido Popular haya tenido tantísimos casos de corrupción que triplican al del Partido Socialista, eso a mí no me lleva a decir que usted es una corrupta o que su grupo parlamentario son corruptos todos o que ustedes son una banda criminal, una organización criminal. No. Oiga, ¿por qué no respeta usted la justicia? Quien haya cometido comportamientos delictivos que sea condenado, que la justicia haga su trabajo en el tiempo más breve posible. Pero no denigre, no calumnie, no injurie a personas honestas, que estamos trabajando continuamente para mejorar este país.
continuamente. Ustedes hablan y utilizan unos términos muy ofensivos del gobierno y del Partido Socialista, cuando tienen ustedes una mochila de corrupción a su espalda que es impresionante. Y pese a ello, a mí no se me ocurre decir que usted sea una corrupta. Y claro que ha habido corrupción en el Partido Popular y en el Partido Popular de Galicia, al que usted pertenece. Y pese a ello, soy matizado y soy riguroso en las cosas que digo. Y quien sea corrupto, a la cárcel con él. Quien sea inocente, que se le absuelva. Y no generalicemos. Yo no les llamo a ustedes todos corruptos por mucha corrupción que haya habido en el Partido Popular. Por tanto, le pido ese mismo rigor con nosotros, en esas calumnias y en esas injurias que usted protagoniza habitualmente. Habla usted de injerencia del gobierno. En realidad no ha dicho nada. ¿Cómo me va a quedar claro si es que no ha dicho nada? Si es que no sabe usted decir otra cosa que siempre sea repetitivo. Parece esos muñecos que le achuchan a un botón, le empujan al botón y se repiten continuamente hasta que la batería se acabe. Ese es usted. Ese es usted en su ministerio y en su gobierno. La corrupción consiste en el abuso de poder para beneficio propio. Eso que le quede claro. Usted, señor Bolaño, abusa de su poder para beneficiarse a sí mismo y para beneficiar a esos presuntos delincuentes que tiene en su partido mediante la elaboración de sus propias leyes. Testaferros. Aquí el único testaferro es usted, el testaferro de Bildu. Eso es lo que son ustedes, los testaferros de Bildu. Y señor Oleaga, ustedes, es la realidad, blanquean a Bildu continuamente. Entiendo que les moleste, pero es lo que hacen. Y nosotros lo denunciaremos allá donde haga falta. No ha dicho absolutamente nada. Que es normal y democrático que el presidente del gobierno avance fallos del Tribunal Constitucional, como ha hecho respecto del fiscal general, habrá otras instancias que dictarán fallos distintos. Yo no he acusado ni acuso al Tribunal Constitucional de prevaricar. Les acuso a ustedes de tratar de utilizarlo y de convertirlo como la sala de indultos, porque así lo anuncian en los medios de comunicación. Ha dicho algo todavía más grave. Ha dicho que toda mi intervención y lo que yo he denunciado son paparruchas. Entonces, dígame, ¿para usted la condena del fiscal general es una paparrucha? La señora Gómez, de PP Vox, en esta última intervención. Me dice usted que yo he estado en mi intervención inicial más faltón que nunca. Le rogaría que me diera algún ejemplo, porque usted dice eso, no pone ningún ejemplo. Creo que no falta el respeto a nadie, pero estoy a la espera de escucharla en su próxima intervención para que me lo aclare. Porque a nadie, nunca falto el respeto a nadie. Si algún día, en fin, me equivoco, lo reconozco, no tengo problema en reconocerlo. Habla usted de las elecciones. Le voy a dar un pronóstico. Fíjese, y va a quedar hoy aquí, día 4 de diciembre de 2025. Le voy a dar un pronóstico de lo que va a pasar en las próximas elecciones generales. El Partido Socialista va a ser el partido más votado y el Partido Popular y Vox van a luchar por la segunda plaza. Ese es mi pronóstico. Ya verá. Hashtag Chasco PPVox 2027. Esto es lo que va a suceder en las elecciones de 2027. Por tanto, le digo porque tampoco tengan ustedes prisa, porque este es mi pronóstico y esto es lo que yo creo que va a suceder. Claro que cuestiona usted la autonomía del Ministerio Fiscal, si es que lo hace continuamente, y del Fiscal General del Estado, que están a las órdenes del Fiscal General. Es que usted no conoce el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Lo que ya está vigente y lo que vamos a reformar, no lo conoce. ¿Usted cree que a un fiscal en Pontevedra le dirige el Fiscal General del Estado? ¿Usted cree que al Fiscal Superior de Madrid o al Fiscal Superior de Andalucía o al Fiscal Provincial de Huelva, de verdad usted cree que siguen criterios políticos? Es que usted lo ignora todo del Ministerio Fiscal, lo ignora todo. Tienen autonomía con criterios absolutamente rigurosos y profesionales para ejercer su labor, y se la vamos a reforzar con la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Le tengo que decir que hace usted en esta segunda intervención lo que hizo en la primera, que es que pone en boca de gente palabras que nunca han dicho. El Partido Popular lo suele hacer, si es que es una manera fácil de ganar el debate. Yo digo lo que nadie ha dicho y yo respondo, y por tanto ustedes mismos consigo mismos. El presidente del Gobierno ni ha anunciado recursos, ni ha anunciado ninguna sentencia. Lamento decírselo, por favor. Le ruego que, si es posible, tenga usted un poco de rigor en las manifestaciones que usted pronuncia en esta sala. Y le reitero lo que acabo de decir. El hoy presidente del Tribunal Constitucional fue elegido magistrado constitucional por el Senado con los votos del Partido Socialista y del Partido Popular, gracias a la intachable trayectoria profesional del señor Cándido Conde Pumpido.
Por tanto, no les denigren, no les falten el respeto, no les acusen de prevaricar, no les acusen de ser lo que no son, porque, sinceramente, ustedes ahí caen en una sima que difícilmente se puede salir de ahí. Me dice que yo he anunciado la sentencia del TJUE, ya solo me faltaba esto. Mire, yo expresé un deseo, y es que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea vaya en línea con lo que ha dicho el abogado general del TJUE. Que, por cierto, lo que ha dicho básicamente es lo contrario de lo que dice Pepe Vox desde hace 2 años. Que, por supuesto, ni rastro de amnistía, que, por supuesto, conforme al derecho europeo. Lamento muy mucho que Pepe Vox se vean sometidos al contraste con la realidad jurídica de lo que ha dicho el abogado general. Que, por cierto, para anunciar sentencias ustedes, lo que han dicho de los tribunales españoles y europeos sobre la amnistía, que le iban a parar la amnistía, la pararán los tribunales. Bueno, pues mire, perfectamente constitucional, ha dicho el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo espero y deseo que diga lo mismo que el abogado general y que es conforme a derecho europeo. Yo, desde que se aprobó la ley, lo he repetido multitud de veces, conforme a la Constitución, conforme al derecho europeo. Y, por cierto, los tribunales aplicándola. Más de 360 personas ya beneficiarias de la ley de amnistía. Ley de amnistía para la normalización política, social e institucional de Cataluña. Normalización política, social e institucional de Cataluña que imagino que Pepe Vox deseará. Imagino. ¿O no? ¿O les gusta más la Cataluña de 2018? Porque, hombre, alguna nostalgia algunos de ustedes sí parecen tener. Y mire, también pone usted de nuevo palabras en mi boca que yo no he pronunciado. Yo no he hablado en ningún momento de personas investigadas. Yo digo que Pepe Vox, en este caso en la cabeza de Vox, lo que quieren es que se encarcele a personas honestas solo por ser progresistas. No hablo de nada investigado. Si es que me lo ha deseado a mí. Señora Pardo, la cabeza del PP, la cabeza de Vox ha deseado personas honestas, honradas en la cárcel, como durante la dictadura. Si es que es la manera para que gobierne la ultraderecha, lo que necesita es que la gente progresista esté encarcelada. Y por tanto, pues se lo digo, ya que ustedes son socios, ya que ustedes gobiernan por mandato de Vox en la Comunidad Valenciana y en otros sitios, pues se lo tengo que decir. Y mire, voy a terminar con una frase que no le ha gustado porque pone de manifiesto cuál es realmente el momento político en el que estamos viviendo. Y se la reitero. Todas las acusaciones que hace el Partido Popular a este gobierno son paparruchas comparado con que allí donde gobierna el PP prima el negocio sobre la salud y la vida de la gente. Y estamos teniendo ejemplos en la gestión de la sanidad pública en Madrid. Esto es lo que le digo, que todo eso son paparruchas comparado con que protejamos la salud y la vida de los ciudadanos que acuden a la sanidad pública, cosa que ustedes no hacen porque priman el beneficio particular y privado de algunos cercanos. Gracias. Me preocupa también que se haya condenado a un fiscal general del Estado, en mi opinión, sin pruebas, y en mi opinión, por lo menos a día de hoy, eso ya no es una opinión, creo que es un hecho, sin argumentos, porque de momento no los conocemos. Y yo, como abogado en ejercicio, yo no soy penalista, pero yo no había visto nunca que se notificara un fallo y que después de 2 semanas todavía no conociéramos los argumentos de ese fallo. Me parece bastante significativo, y entiendo que es un hecho significativo, la condena a un fiscal general del Estado por primera vez en democracia, pero creo que quiero ponerlo encima de la mesa. Judicial. Y al mismo tiempo decir que casos que están en fase de instrucción, con las instructoras de esos casos manifestándose contra leyes que todavía no existían, no quiero mencionar casos para que nadie se salpique o se sienta salpicado, eso, señor ministro, perdone que se lo diga, por eso lo decía su optimismo, tenemos que reflexionar mucho, hay mucho que hacer, y por último, en tema de corrupción, y con esto acabo y le cedo la palabra a mi compañero. 2 cosas, y se lo dije el otro día al presidente del Gobierno. 2 cosas que fallan en materia anticorrupción. La ejecución de las sentencias, que eso si quiere podemos hablar largo y tendido. Ahora se condena a una empresa del IBEX y los directivos y cargos sociales del IBEX pueden seguir contratando con el Estado, porque la sentencia no va con ellos. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Y segundo, los procesos que duran eternamente. 12, 13, 14, 15 años. ¿Qué sucede? Que tenemos ahí, hemos comprado el boleto de las dilaciones indebidas.
Y por lo tanto tenemos un atenuante que como mínimo baja la pena 1 o 2 grados. Por lo tanto es un regalo haber sido corrupto, porque nos olvidamos, como siempre, de los corruptores. Nada más, y cedo la palabra a mi compañero. Y a quien se le podría acusar de muchas cosas, en su época de alcalde de Vitoria, pues acabó retirando esa expresión porque es verdaderamente intolerable, ¿no? Y claro, señora Pardo, es que, no sé, usted que es gallega y conoce bien la trayectoria y el historial de su líder, ¿no? ¿Usted qué le parecería que dijéramos los socialistas que el PP es el partido narcotizado, ¿no? Pues usted evidentemente eso le molestaría, ¿no? Pues entonces yo le pido por favor que tenga un poco más de contención, sobre todo con personas como es el caso de Tony o el mío, ¿no? O de otros muchos, ¿no? Que hemos sufrido el embate del terrorismo, que le hemos hecho frente, que hemos puesto siempre por delante los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas y que hemos combatido el terrorismo y nos sentimos orgullosos, como muy bien ha señalado, de lo que se ha conseguido en nuestro país, ¿no? Hubo un tiempo en el que su partido, en concreto el señor Aznar, llegó a decir que a calificar a ETA de Movimiento Vasco de Liberación, una expresión, y dijo que él sería generoso si abandonaban el terrorismo, ¿no? Que no sé muy bien qué significa ser generoso. Un presidente del gobierno generoso, ¿qué es? ¿Que iba a hacer un indulto a los de ETA? ¿O que iba a apoyar una ley de amnistía? Por cierto, cuando tuvimos en la comisión de la amnistía, cuando tuvimos el debate, recordarán ustedes que uno de los expertos que trajo el Partido Popular dijo que él estaba de acuerdo, hubiera estado de acuerdo con una ley de amnistía para amnistiar a los miembros de ETA si abandonaban el terrorismo. Pues quizá es eso a lo que se refiere o se refería en su día el señor Aznar, ¿no? Y luego hay una cuestión, señora Pardo. Mire, el Tribunal Constitucional, para que todos los ciudadanos sepan esto, porque probablemente algunos no lo sepan, está compuesto por 12 vocales de extracción judicial y 8, vamos a decir así, de juristas de reconocida competencia. Claro, cuando alguien dice que el Tribunal Constitucional es la sala de indultos del gobierno, ¿no? De alguna manera está diciendo que esos 12, por lo menos esos 12 magistrados y magistradas de extracción judicial están prevaricando y son personas que no están cumpliendo con su función constitucional. Y me parece muy grave que el Partido Popular, que ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista para la renovación, pueda acusar impunemente de prevaricar al Tribunal Constitucional y que en este órgano, en esta sala, no se le llame la atención por parte de la presidenta, es decir, un poco de contención, que no se puede acusar de prevaricación, así como así, a 12 magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional, además de otros 8, ¿no? Pero bueno, es lo que nos pasa con el Partido Popular. Yo hoy, cuando he escuchado la intervención de la señora Pardo, me ha parecido que la de su socio, ¿no? Que es de Vox, me ha parecido hasta moderada, francamente, ¿no? No sé, me he quedado verdaderamente impresionado, ¿no? En cualquier caso, señor ministro, yo creo que debemos continuar con esta tarea de modernización. Por mucho que la tarea de modernización sea a veces incomprendida, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa de Mark Twain, creo que era Mark Twain, que cuando se puso en marcha el tranvía en Londres y sustituía de alguna manera a los coches de caballo, claro, el tranvía iba más rápido y se produjeron algunos siniestros, ¿no? Y hubo algún atropello, ¿no? Entonces hubo quejas y es que es peligroso, el tranvía es muy peligroso, decía, ¿no? Entonces Mark Twain escribió un artículo, creo que era él, pero igual me equivoco, escribió un artículo en la prensa londinense en la que decía, hombre, es verdad, el tranvía ha podido atropellar a alguien y puede ser peligroso, pero mucho más peligrosa es la cama, que se muere muchísima gente en la cama. Entonces, claro, al final, aquellos que van en contra del progreso, que están dispuestos a aceptar que no se modifiquen leyes decimonónicas. Señoría, vaya concluyendo, que le han pasado los 5 minutos. Concluyo ahora mismo. Los que están en esa posición, que es claramente contraria al avance social, a los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, y en definitiva a conseguir una sociedad mejor para todos y para todas, se retratan a sí mismos y creo que al final acaban aceptando todas esas leyes que los gobiernos progresistas han puesto en marcha y que en su día no solamente fueron opuestos a ellas, Muchas gracias, sino que señor las llevaron a la Oleaga. Constitucional. Muchas gracias. Es que Tiene la palabra la señora.
que están atacando y socavando las instituciones democráticas. Yo entiendo que, como comentaba mi compañero Queralt, desde la institucionalidad usted no puede quizá mencionar cuáles son esas fuerzas ni tampoco cuáles son esas instituciones, pero desde nuestro grupo evidentemente no tenemos problema para decir cuáles son esas instituciones y cuáles son esas fuerzas. Porque en el caso de las instituciones son precisamente aquellas instituciones que por su naturaleza constitucional y por la forma de elección son las más democráticas del Estado. Básicamente el Congreso de los Diputados, porque lo que se está atacando es una mayoría democrática existente en este momento todavía en el Congreso de los Diputados, que da lugar a un gobierno y al mantenimiento de este gobierno. Esa es la institución que está siendo especialmente atacada. ¿Y quién ataca a esa institución? Pues la derecha bicéfala, que no asume en ese accidentalismo democrático que le caracteriza desde los tiempos de la Segunda República, que no asume que cuando pierde las elecciones tiene que dejarse gobernar y no puede gobernar. Apoyamos evidentemente todas las políticas públicas dirigidas a la democratización del Poder Judicial. La cuestión del acceso entendemos que es fundamental para evitar que los ritos iniciáticos que facilitan la cooptación de castas judiciales acaben de una vez. Pero, digamos, en esa línea democratizadora echamos en falta, de la misma forma que ha hecho mención mi compañero Queralt al tema del idioma, de los idiomas oficiales del Estado, otra cuestión que está también relacionada con la democratización del Poder Judicial, que es la descentralización del Poder Judicial. Una vía descentralizadora que no está en absoluto agotada, incluso dentro de los márgenes constitucionales, pero que desde un punto de vista progresista y de avance hacia lo que sería responder a una naturaleza federal del Estado, al menos federal del Estado, tendría que entender que habría que implementar procesos de descentralización en el único poder del Estado que no está descentralizado. Con lo cual, aunque rodea muchas veces esa cuestión de la descentralización a gran parte de las reformas que han planteado usted recientemente, no acaban de coger el toro por los cuernos, y creo que es un tema esencial, porque es precisamente una de las vías para evitar que esas castas judiciales concentradas en el espacio de Madrid y de lo que se define como Madrid DF o la M30, digamos, están impidiendo el proceso de democratización. Y termino diciendo que al final... Señor Zubiaga, sí, su tiempo ha pasado más de... 10 segundos solo, que se refiere simplemente al hecho de que se intentó de democratizar el Estado, sobre todo en los aparatos del Estado que se encargan de la administración del monopolio de la violencia, ejército llevándolo fuera, policía intentando, que todavía no lo han conseguido por políticas de nombramientos, democratizar la policía, y lo que queda es el Poder Judicial. Y ahí están enriscadas las posiciones más antidemocráticas del Estado. Gracias. Ferrer, portavoz de Izquierda Confederal, gracias. Tengo que decirle que coincido por completo con su enérgica condena a la corrupción, venga de donde venga, al 100%, venga de donde venga. A mí me duele más cuando son personas que han pertenecido a mi partido, me duele más, créame. Me siento mucho más dolido y sufro más que cuando la corrupción está en el otro lado. Piense que hoy, de procedimientos judiciales abiertos por corrupción en España, el Partido Popular tiene el triple que afecten a personas militantes del Partido Socialista. El triple. Por cada militante del Partido Socialista que está involucrado en un proceso por corrupción judicial, hay 3 del Partido Popular. Y ojo, el que de todos ellos haya hecho algo, que lo pague, venga de donde venga y sea del partido que venga. Respeto a la presunción de inocencia, a la justicia, que haga su trabajo. Pero por tener alguna cifra, pues yo creo que es bueno saber que el Partido Popular tiene el triple de procedimientos judiciales por corrupción, pues como bien sabido si uno repasa la historia del Partido Popular, ¿no? De acuerdo con su análisis de que la derecha y la ultraderecha en este país le cuesta aceptar cuando los gobiernos son progresistas. Para su propio sufrimiento, porque fíjese, en España el Partido Popular ha gobernado casi 15 años y el Partido Socialista casi 30. Es decir, cuando los españoles votan, el doble de las veces deciden gobiernos progresistas y no gobiernos de derecha o de derecha y ultraderecha, en este caso, que es la candidatura conjunta que presentan Partido Popular y Vox. Por tanto, bueno, pues efectivamente lo que usted dice es así, y lo que nosotros vamos a seguir haciendo es trabajando por un gobierno progresista, por supuesto, con el que contamos con todos los grupos de esta Cámara que no quieren que PP Vox logren una mayoría parlamentaria suficiente. En tema de lenguas, pues acabo de responder. Lo que le he dicho al senador de Junts y al senador de Esquerra es perfectamente aplicable para usted.
Señor Ole, es un factor externo, son los ataques políticos que intentan minar la credibilidad de las instituciones democráticas en nuestro país y que no es fruto de un debate legítimo, sino que se pretende la destrucción del sistema democrático. No es un problema exclusivamente español, es un problema que existe en toda Europa. Tan es así que la Comisión Europea aprobó el Plan de Acción por la Democracia en el año 2020 y acaba de aprobar el mes pasado el Escudo Europeo de la Democracia. Lo aprobó el 12 de noviembre de 2025, donde lo que se establece son medidas de defensa de las democracias a nivel europeo contra los ataques que lo que intentan es socavar las instituciones democráticas e intentar que, obviamente, pues nos lancemos a la vía de la antipolítica, de la deshumanización y del extremismo y del populismo más absoluto. Bien, pues esto yo creo que también hemos de tenerlo en cuenta a efectos de reflexionar en esta Comisión de Justicia. ¿Por qué? Porque también hay un factor interno que no quiero ocultar, que también pues socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones, que son algunos casos que hemos conocido, especialmente dolorosos para este Gobierno y que obviamente también han generado una legítima preocupación social a la que vamos a dar respuesta tanto desde el punto de vista político como las medidas que hemos adoptado en particular con estos casos. Creo que para asegurar la credibilidad de las instituciones, creo que el Gobierno ha demostrado, el Gobierno y el partido fundamental que lo sustenta, ha demostrado que ninguna tolerancia ante el más mínimo indicio de posible corrupción. Por supuesto, con respeto absoluto a la presunción de inocencia, los tribunales han de hacer su trabajo y el Gobierno respetarlo, pero no hemos esperado a que la justicia haga su trabajo, a que, por tanto, se acaben sustanciando las responsabilidades penales que pudieran existir, sino que hemos tomado medidas desde el conocimiento de los primeros indicios. Creo que la confianza ciudadana en las instituciones no admite demoras. Hubo un tiempo en nuestro país donde se decía que, bueno, pues vamos a dejar actuar a los tribunales y cuando se diriman las responsabilidades penales ya veremos las políticas, y creo que este Gobierno y el partido fundamental que lo sustenta, que es el Partido Socialista, ha tomado medidas sin que haya siquiera procedimientos penales abiertos, y lo ha hecho con contundencia, con determinación, y creo que eso deberá ser reconocido por esta comisión y por todos los integrantes de la misma. Lo mismo. Señor Ferrer, portavoz de Izquierda Confederal, pues sí, efectivamente, las denuncias falsas de PP Vox y de la ultraderecha y la derecha extrema, pues si usted las ha sufrido, pues créame que lo lamento, y efectivamente hay muchos ejemplos a lo largo y ancho de nuestro territorio. Le digo que lo que usted plantea para Formentera, se lo explicaba antes, con la oficina municipal va a ser todo más sencillo, pero también con los tribunales de instancia va a haber más flexibilidad también en esa materia. Es decir, que yo creo que se podrá abordar, si hay un incremento de pleitos en esa isla, se podrá abordar también con las herramientas nuevas que establecen los tribunales de instancia. Hablaba usted brevemente sobre los juzgados de violencia sobre la mujer. Es verdad que, como hemos ratificado el Convenio de Estambul, lo hemos incluido en la Ley de Eficiencia, los juzgados de violencia sobre la mujer tienen un 12% más de trabajo y por eso hemos aumentado un 42% el número de juzgados que se dedican a esta materia. Por tanto, 12% más de trabajo, datos del Consejo, 42% más de jueces, para garantizar que las mujeres en nuestro país se vean totalmente protegidas por un sistema judicial que sea consciente de lo que tiene entre manos. Y por último, me hablaba del Tribunal de Instancia de Ibiza. Hemos licitado la obra por más de 8,5 millones de euros. Hay un plazo de ejecución de 20 meses. Pretendemos que la obra se inicie en enero, es decir, el mes que viene, pero es cierto que hay un recurso presentado que me hace que no le pueda garantizar al 100% que se pueda iniciar la obra en enero. Vamos a intentarlo. Señor López, del PNV, pues cuando escuche en la segunda comparecencia que yo me voy a dar por reproducido lo que estoy diciendo ahora, con usted, obviamente, que no ha intervenido en la primera, sí le responderé y sí hablaremos. Señor Bagué, perdón por la pronunciación sin duda incorrecta, le insisto con las lenguas, claro que es un derecho al ciudadano, cuenta con el compromiso, tenemos que aprobar la ley de ampliación y fortalecimiento de la carrera fiscal y judicial para que las lenguas estén garantizadas. Y efectivamente, pues como usted bien dice, pues PP Vox están todo el día diciendo que España se hunde. No termina de hundirse España, es que va cada día mejor. La mejor economía del mundo, menos empleo que los últimos 18 años, pero ahí están las fantasías de la derecha extrema y la extrema derecha diciendo que España se hunde. Bueno, pues muy bien. Pero la realidad es otra absolutamente diferente. Y es verdad, hacía usted referencia, que el PP ha reformado 4 veces el reglamento del Senado de esta legislatura. Todas las reformas del PP del reglamento del Senado han sido o inconstitucionales o absurdas
absurdas o ambas cosas. Y por tanto, pues, en fin, a ver cuántas nos quedan por ver en los 2 años que quedan de legislatura, ¿no? Y hoy, efectivamente, se reinicia la ponencia para la ley de multirreincidencia. Ya hemos hecho cosas, llegamos a un acuerdo desde el Ministerio con la Generalitat de Cataluña y con el Ayuntamiento de Barcelona. También hay 30 municipios que están ya incluidos en esas medidas que adoptamos. Ya hay buenos datos, todo lo que se puede hacer para mejorar. Efectivamente, hay personas acusadas de centenares de delitos, la misma persona, o sea, somos plenamente conscientes. Senador Queralt, efectivamente usted me dijo que había que hablar de lenguas oficiales y yo, a sus órdenes, señor Queralt, por supuesto, lenguas oficiales. Y también usted me dijo que la instrucción del Ministerio Fiscal no solo se llevaba en la Unión Europea por el Ministerio Fiscal, sino en todo el mundo, en democracias occidentales, y también utilizo esa expresión. Por tanto, gracias por ilustrar a este humilde ministro, y yo, en la medida de lo posible, claro que ajusto mi terminología a la realidad de las cosas. Me dice que hay que fajarse por las leyes. Mire, es que no hago más que fajarme porque salgan adelante las leyes, no hago otra cosa en mi vida. Las 17, 18 horas que trabajo cada día son para fajarme, para que salga adelante la agenda legislativa de este gobierno. Y me dice usted, oiga, que en 2018 las cosas estaban peor que en 2010. En algunos temas sí, pero yo en ese momento me estaba refiriendo, en Cataluña sobre todo, sin ninguna duda, pero me estaba refiriendo ahí en concreto a Euskadi y al fin del terrorismo. Y ahí ninguna duda que en 2018 estábamos mejor que en 2010. Y luego habla usted de esas instrucciones eternas que efectivamente se dan. Ya hemos llevado a cabo reformas organizativas y procesales para que eso no sea así, ¿no? Con los tribunales de instancia, con la digitalización, cuestiones que tardaban meses, ¿no? El juzgado oficiando y 3 meses después, anuncio tal a vuestra ilustrísima, le respondo. Bueno, ahora con la digitalización se puede hacer en días, en ocasiones en horas, lo que antes se tardaba en meses. También queremos que haya más jueces, por eso los 2.500 de la ley de ampliación de la carrera, y todo esto es fundamental. Y en la ley de enjuiciamiento criminal establecemos lo que antes hablábamos del juez de la audiencia preliminar, que sabe lo que va a hacer. Esa multitud de recursos que en todas las instrucciones se producen, se van a acumular en una audiencia preliminar, de tal manera que se va a agilizar enormemente, además de que sea el Ministerio Fiscal el que investigue. Porque es verdad, mire, le cuento un secreto. Una vez, siendo consciente de que las instrucciones se prolongan en tiempo absolutamente irrazonable, pregunté al equipo, oiga, ¿hay alguna manera de que se reduzca? Es decir, ¿podríamos poner un plazo máximo a las instrucciones? El PP lo hizo para que todas las instrucciones que tienen que ver con la corrupción del Partido Popular acabaran en nada, ¿no? Pero se revocó en cuanto llegamos al gobierno. Yo pregunté si había algún plazo razonable y la información que me dieron verdaderamente no deja en buen lugar la administración de justicia en este país, porque hay multitud de investigaciones penales, pero no hablo de gente famosa y de políticos y de personas que salen en el periódico, no, de personas individuales, de gente totalmente anónima, investigaciones que se prolongan 4, 8, 10 años. Y por tanto, por eso las leyes que estamos llevando a cabo en esta legislatura. Y también coincido con usted, señor Queralt, en que efectivamente nadie conoce el nombre del delegado de Vox en la presidencia de la Comunidad Valenciana. Ya lo iremos conociendo, pero de momento pues es un delegado de Vox que hace y dice pues lo que le dicen que haga y que diga, y bueno, pues ya está. Es una nueva modalidad de presidir una comunidad autónoma, ser un señor que lleva el maletín a otro grupo político. Señor Oleaga, coincido con sus apreciaciones y con su intervención. Tiene usted razón que sufrimos todos los días ataques intolerables, muy ofensivos. Bueno, te haces un poco a ello, pero realmente no debiera ser así, ¿no? Y claro, como usted bien decía, que el Tribunal Constitucional se elige por tercios, se elige por el Consejo General del Poder Judicial 2, el Gobierno 2, el Congreso 4 y el Senado 4, y que el Senado eligió a 4 magistrados que hoy están ejerciendo, a los que faltan el respeto continuamente desde PP Vox. Pero es que el actual presidente del Tribunal Constitucional, el señor Cándido Conde Pumpido, fue elegido por el Senado por los votos del Partido Popular y del Partido Socialista. Y hoy le denigran, pero realmente su trayectoria jurídica y profesional obviamente le hace más que merecedor de ser magistrado y de ser presidente. Y también coincido con usted que nosotros, los socialistas, con el progreso, y PP Vox, la derecha extrema y la extrema derecha, pues con el inmovilismo. Esto ha funcionado así siempre y así seguirá siendo. Y respondo ahora a la señora